A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Aunque durante siglos el mundo soñaba con construir el Canal de Panamá, al rey Felipe II no le gustaba la idea y amenazó con pena de muerte a quien lo propusiera. El rey argumentaba con una frase de la Biblia: el hombre no debe separar lo que Dios unió. Pero a pesar de la amenaza, hasta Napoleón volvió a plantear la construcción y a finales del siglo XIX, el francés Fernando de Lesseps inició la construcción, que demandó la presencia de 70.000 trabajadores. De aquellos 70.000, 20.000 pagaron con su vida aquel empeño heroico, y el proyecto fracasó en primera instancia. Entonces el gobierno norteamericano tomó control de aquel proyecto y pidió a Colombia dos condiciones para construir el canal. La primera, una franja de 5 kilómetros al lado y lado del canal como territorio norteamericano. La segunda, contrato de posesión a 100 años. El Congreso colombiano se opuso y en 1903 el gobierno norteamericano envió algunos buques de guerra, el Nashville, el Glass, el Boston y el Dixie, con varios millares de marines que solo tuvieron que hacer unos pocos disparos para obligar al retiro del ejército colombiano. Panamá entonces se separó de Colombia y concedió a los Estados Unidos el uso del canal, con dos condiciones nuevas. El territorio cedido a los Estados Unidos no eran 5, sino 10 kilómetros al lado y lado del canal. Y el contrato no era por 100 años, sino a perpetuidad. Así se hizo el canal. Después vinieron los reclamos nacionalistas en los cuales no faltaron las víctimas panameñas, hasta que, un día como hoy, 11 de agosto de 1977, los Estados Unidos aceptaron devolver el canal a los panameños. Y desde entonces, lo que a los panameños pertenecía, a sus manos se empezó a acercar. Y se cumplió el propósito del canal: dividir la tierra para unir los mares y la humanidad. Las principales noticias del día. Titulares. Nueva fecha para analizar apelación del habeas corpus de Glass. Asamblea posesiona a Raúl González como superintendente de bancos. El Ministerio de Salud autoriza la libre venta de pruebas de antígenos. En tributación de hoy, la bancarización, una herramienta eficaz. En el segmento de opinión, Asamblea 96 votos en peligro. En política internacional, 10 de agosto, los editoriales serán de Fabián Corral acerca de aquellos y José Hernández. ¿Correísmo y narcopolítica ya es lo mismo? Noticias del día. La nueva fecha para analizar apelación del habeas corpus de Glass. El Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, conformado por los jueces Eduardo Andrade, Santiago Galarza y Raúl Mariño, fijó fecha y hora para resolver el pedido de apelación a la negativa del habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass. Esa diligencia está prevista que se realice el próximo 17 de agosto a las 9 horas de la mañana, en las instalaciones de la Corte de Pichincha en el norte de Quito. Durante esta cita judicial, Glass apelará a la decisión de la jueza de Quito, Soledad Manosalvas. El pasado 20 de junio del 2022, ella negó el habeas corpus que pidió Jorge Glass. Por eso, la defensa del ex vicepresidente quiere revertir esa decisión para que su cliente pueda cumplir sus condenas en libertad.
Su abogado asegura que su defendido tiene enfermedades físicas y psicológicas que requieren una atención médica especializada. Es la tercera vez que se convoca esta audiencia de apelación a la negativa del habeas corpus del exfuncionario correísta. La primera convocatoria fue el miércoles 13 de julio del 2022 en la Corte Provincial de Pichincha, en Quito. Sin embargo, la diligencia se suspendió por pedido de Glass, ya que se sentía mal de salud. Luego se fijó como nueva fecha el lunes 25 de julio del 2022, pero tampoco se instaló por una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Uno de los jueces que conforma el tribunal del caso se contagió de COVID-19. Asamblea posesiona a Raúl González como superintendente de bancos. El Pleno de la Asamblea Nacional ordenó este 11 de agosto de 2022 la posesión de Raúl González como nuevo superintendente de bancos. La disposición del legislativo se da para no acatar el fallo de la jueza que anuló la designación del funcionario. Con 70 votos a favor de asambleístas del correísmo, del Partido Social Cristiano y de Pachacutic, el Pleno resolvió posesionar a González como nuevo superintendente de bancos y desacatar un fallo de la jueza Larisa Ibarra que anuló la designación del funcionario. Tras esta decisión, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, dispuso al secretario de la Asamblea que convoque a González para la posesión en modalidad virtual, lo que se concretó en menos de 10 minutos después. La moción fue presentada por Mireya Pazmiño, asambleísta del ala radical de Pachacutic. Ministerio de Salud autoriza la libre venta de pruebas de antígenos. El ministro de Salud, José Ruales, informó que desde el 15 de agosto del 2022 se liberará la venta de pruebas rápidas de autodetección para COVID-19. Específicamente se trata de las pruebas de antígenos. La decisión se tomó la tarde del martes 9 de agosto del 2022 durante la reunión semanal que mantiene el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional. Según Ruales, el Ministerio trabaja en el proceso normativo para la derogatoria del Acuerdo Ministerial 00005-2020, que dispone la utilización de pruebas rápidas para SARS-CoV-2, únicamente en establecimientos de salud autorizados por el Ministerio de Salud. Tras la derogatoria, el gobierno dará paso a la nueva norma para la venta libre de estos tests sin receta. La Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario, ARSA, se encargará de controlar la calidad de los test que ingresen y se comercialicen en el país. Así que les recordamos que a partir de este 15 de agosto del 2022 estará libre la venta de pruebas COVID de antígenos. Entrevista del día. Este jueves en horas de la mañana en Radio Sucesos, Juan Carlos Calderón, director de Plan B, habló sobre el siguiente tema, la investigación del caso Leandro Norero. Escuchemos lo que dijo. El círculo jurídico de Leandro Norero impulsó el habeas corpus para Jorge Glass, Leandro Norero, alias El Patrón. Y está con nosotros el director de Plan B, Juan Carlos Calderón, para conversar de este tema alarmante. Juan Carlos, ¿cómo estás? Alarmante porque si es que todo esto es como se describe en esta investigación, ¿qué querría decir? Buenos días. A ver, hay un problema y quiero empezar a contar cómo se hace esto. Cuando cae el tema, el patrón, Leandro Norero, alias El Patrón, acusado, presunto narcotraficante, lavado de activos, etcétera, otro tipo de delitos, no olvidemos que cae además con una generosa o abundante cantidad de dinero, ¿no es cierto?, más bloques de oro, lingotes, ¿cierto? Y se calcula que entre el dinero y los lingotes estarían unos 14, 15 millones de dólares. Y luego sucede esto, hay un montón de titulares y después como que nos olvidamos del tema. Es decir, hay otros temas, ¿no es cierto?, que hay que seguir. Pero nosotros nos damos cuenta y pusimos en la investigación, la compañera que está haciendo esta investigación directamente
se hace un seguimiento judicial de cómo está el tema, en este caso de Norero. Y lo que se fue descubriendo es que su defensa presentó una avalancha de habeas corpus para intentar la libertad de Norero y sus familiares, los que cayeron detenidos, ¿no es cierto?, a través de habeas corpus. Esto fue negado, algunos están en audiencia, etcétera, etcétera, pero quienes presentaron estos fueron una defensa técnica, no lo voy a mencionar, evidentemente, y otros personajes de esta defensa técnica. Nosotros ya teníamos como el registro de eso, es decir, de quienes estaban detrás de los habeas corpus para Norero y compañía. Cuando sucede esto, de este habeas corpus por carambola que se le da a Jorge Glass, este último, el de Puerto Viejo, claro, hay un nombre que aparece repetido para nosotros, porque habíamos seguido el tema, repetido, y este abogado, Aguinda, que asoma en varias de las habeas corpus que había presentado en el caso de Norero, para sacar a este otro acusado de asesinato, ¿no es cierto?, y de, como insisto, de carambola a Glass y a Daniel Salcedo, ¿sí? Entonces, estallaron nuestras alarmas, en realidad, porque se hace un seguimiento judicial de esto. O sea, no olvidemos esto, el tema es, hay una información que se da sobre un caso, sobre esta persona, este personaje, Norero, que es muy importante, ¿no es cierto?, ha sido calificado por la propia policía, incluso los organismos internacionales de control antinarcóticos, como uno de los golpes más graves y grandes que se ha dado al crimen organizado, porque además refleja una serie de relaciones políticas de este señor o de esta estructura, ¿no es cierto?, en el Ecuador. Y claro, y vemos después que hay, a través de qué se da esa relación, de esta misma defensa técnica. Bueno, se intentó, nosotros hicimos el trabajo de contrastar, se intentó hablar con este señor, con la defensa técnica, que ya habló Fausto Yepes en Teleamazonas, ya lo pudo contar al abogado, a uno de los abogados, no sé cuántos tenga abogados Glass, él ha dicho que son varias defensas técnicas, que no lo conocía, pero bueno. Entonces, es como un grupo, ¿no es cierto?, de gente que está especializada en este tema. Yo creo que es por ahí, o sea, hay una relación. Sí me parece extraño, por ejemplo, que junto a Glass salga Salcedo. O sea, esta relación es bastante extraña. Al parecer, todo este grupo de defensores que usan estos recursos tienen como un cardex, ¿no?, de gente que está desde Salcedo a otros que los defienden, evidentemente, y que de alguna manera se correlacionan. Y claro, aparece Glass como parte de los beneficiarios de este nuevo intento de habeas corpus. ¿Qué nos dice eso, Milton? Primero, que hay una estructura, en ese sentido de, entre comillas, defensas técnicas, que ya no solo son tales, ya no solo usan este tipo de recursos malamente, como se ha denunciado, de una manera extralimitada, como se ha denunciado, sino que además existen jueces y existen funcionarios, porque ahí en este nuevo intento hay el involucramiento del director de la cárcel, ¿sí? Etcétera. Entonces ya no es, lo que nos dice es que ya no es solo un grupo de abogados que hacen esto, es toda una estructura, ¿no es cierto?, de gente que involucra jueces, ojalá no, fiscales, insisto, ojalá no, para hacer mal las cosas, tan mal que salgan libres por mal planteamiento o mala acusación, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una nueva etapa, un nuevo momento en la penetración de lo que hemos denunciado nosotros como Plan B constantemente en varios casos de cómo capos del narcotráfico, gente vinculada a corrupción, gente vinculada a temas de denuncias gravísimas, ¿no es cierto?, de abuso de fondos públicos, etcétera, sobreprecio, etcétera, utilizan esas defensas para este tipo, y estos recursos que han venido así. Denunciamos al juez Tamayo, ¿no es cierto?, famoso, que sacó a Rasquiña de una manera bastante
irregular, por decirlo menos, y luego que es corroborado por la extraordinaria investigación que hace Arturo Torres y María Belén Arroyo sobre la cantidad enorme de jueces que han emitido sentencias, ¿cierto?, de esta naturaleza, por diversas circunstancias y motivaciones y razones jurídicas para liberar a narcotraficantes, liberar a acusados de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, Milton, ¿de qué estamos hablando? De una estructura plenamente identificada ya, ¿no es cierto?, que desde la función judicial, desde la administración de justicia y desde el ejercicio profesional están corroborando al crimen organizado en el Ecuador. Cuando tú dices se crean estas redes de abogados, de jueces, que finalmente terminan beneficiando a narcotraficantes y acusados por corrupción. Ayer el presidente Lasso, en su discurso fue ayer, habló de que Ecuador es el tercer país en incautación de drogas en el mundo y que le está doliendo a muchos políticos en el bolsillo el alto grado de golpes al narcotráfico que está teniendo este gobierno. ¿Tú crees que todo tiene conexión al final? A ver, yo sí creo que hay una narcopolítica, no toda, evidentemente. Creo que hay una narcojusticia, no toda, evidentemente. El problema cuando el presidente dice estas cosas, yo lo escuché atentamente, él dijo que les está doliendo efectivamente a algunos políticos, sectores políticos, en el bolsillo, dijo. La incautación de 300 toneladas de droga. El presidente debería decirlo. O sea, me parece que el presidente está omitiendo, ¿no es cierto?, al no decir quién es, cómo y qué, omitiendo una gravísima acusación. O sea, entonces, si él tiene claro quiénes son, porque lo otro es manchar a todo el sector político del Ecuador. Sí, el otro es poner bajo sospecha a todo el sector político del Ecuador. Y yo no creo que todos los políticos en el Ecuador, incluso su mayoría, estén vinculados al narcotráfico. Entrevista del día. En entrevista en nuestros estudios, el ingeniero Otón Ceballos, gerente de la empresa pública municipal de agua potable y saneamiento, habló acerca de los créditos que se han retomado luego de la inestabilidad que tuvo la empresa durante la anterior administración. Recursos que se verán reflejados en obras de beneficio para el norte de la capital. Los esfuerzos en los que se ha enfocado la EMAPS en el último tiempo está en reactivar proyectos que fueron dejados de lado. Incluso se ha retomado el tema de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, que en su momento, ¿qué pasó con ese crédito? ¿Fue suspendido? ¿Qué es lo que pasó, ingeniero? Así es. Ese crédito estuvo aprobado desde 2019. Un programa muy importante, financiado por 90 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, 40 millones por el Fondo de Desarrollo Español, FONPRODE. Y pues estuvo paralizado por toda la inestabilidad que conocemos, pues, que vivió la empresa en estos 2 años y medio. Y pues se reactivó el crédito, se hicieron las gestiones con estos organismos de financiamiento y pues ya se puso en operación y se han realizado ya las licitaciones y se han realizado ya el primer contrato para el tramo Paluguillo-Puembo, para el agua potable. Luego está en licitación el Puembo Calderón y la nueva planta de agua potable de Calderón. Proyectos fundamentales para abastecer el norte de la ciudad. Es decir, este crédito está enfocado en ampliar esas redes de agua potable y alcantarillado también, o agua potable básicamente. El programa en efecto tiene agua potable y alcantarillado, pero el programa más grande es de agua potable. Como digo, lo que apunta es
hacia el fortalecimiento del servicio, hacia mejorar el servicio, aumentar los caudales de la disponibilidad de tratamiento de agua en esta nueva planta para abastecer a cerca de 500.000 habitantes de todo este populoso sector de la parroquia Calderón, Carcelén, Carapungo, San Antonio Pichincha, Pomasqui hasta Calacalí. Entonces es un proyecto que va a asegurar el abastecimiento de agua potable para los próximos 30 años. Además, el ingeniero Ceballos manifestó que la parte jurídica de la empresa está dando seguimiento a las causas judiciales abiertas en relación al mal manejo de la empresa en la administración pasada. La parte jurídica de la empresa está dando seguimiento a esos procesos legales que seguramente se deben de haber iniciado para determinar responsabilidades en estos hechos que terminan siendo hechos dolosos. Así es, efectivamente. Están en proceso de indagación pues varios delitos ocurridos en la administración anterior a cargo de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, pues informes de Contraloría General del Estado. Nosotros cumpliendo esas recomendaciones obligatorias pues de Contraloría, terminamos unilateralmente 3 contratos que se habían hecho de manera indebida anteriormente, pues algunos de esos evidentemente también interpusieron demandas, incluso en la ciudad de Guayaquil, de manera indebida, así que nos toca litigar en la ciudad de Guayaquil contra una empresa, pues entonces estamos justamente en defensa, ya hemos ganado algunos de estos procesos y continuamos siempre pues atentos defendiendo los intereses de la ciudadanía, los intereses de la empresa de nuestra ciudad. A veces la memoria nuestra en general hablo, es muy ligera y nos olvidamos de estos temas, y yo me acordaba ahora que usted lo mencionó, incluso esa transferencia que hubo de un dinero por parte de Agua de Quito a una cuenta en China, ¿no? En Hong Kong. En Hong Kong, y que nunca se supo realmente qué pasó, si se reversó esa transferencia, si se reversó una parte, qué mismo pasó. De la noche a la mañana desapareció un dinero de la empresa. Sí, afortunadamente se logró pues bloquear la mayoría, porque se intentó sacar cerca de $2 millones, pero no se lograron recuperar hasta ahora $178.000, que usted sabe que en el mundo de las finanzas es sumamente complejo seguir la trayectoria una vez que se realizan estas transferencias en un mundo tan complejo con miles de millones de transacciones. Sin embargo, pues estamos en el proceso de, primero, insistir con la Fiscalía, pues que continúe el rastreo e identificando esos recursos, y luego también, pues a través de la recuperación de los seguros respectivos que se tienen en la empresa, pues recuperar esos recursos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de hoy. Vamos a hablar sobre un tema importante en el accionar comercial y operativo de los sujetos pasivos de impuesto a la renta y también del IVA, la bancarización. Este procedimiento, que se encuentra claramente definido en el artículo 103 de la Ley Tributaria y en el artículo 27 del Reglamento Fiscal. ¿Qué se entiende por bancarización? La utilización del sistema financiero para realizar nuestras operaciones de comercio, con el objetivo de que usted pueda deducirse el gasto dentro de la contabilidad en aquellos contribuyentes que tienen un régimen general u ordinario, y así también cómo tomarse de una manera correcta el crédito tributario conforme lo establece el artículo 66 en lo relacionado con el IVA. Bancarizar es utilizar al sistema financiero a través de lo que normalmente hacemos, pagos con cheques, cuentas bancarias, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, débito. ¿Cuál es la verdadera importancia de la bancarización?
La bancarización, tal como establece la normativa tributaria vigente, es utilizar al sistema financiero por cada caso entendido, incluyendo impuestos mayores a $1,000 en los Estados Unidos, con el objetivo no solo de que usted se tome el gasto deducible o se respalde adecuadamente el crédito tributario del IVA. Es una herramienta muy poderosa para la administración tributaria y no solo del Ecuador, de varios países en el mundo, donde a través del sistema financiero se comprueba la existencia física y real de los sujetos pasivos, llámese en personas naturales o llámese en sociedades. Es el poder identificar si Juan Pérez existe y se lo puede de alguna manera ubicar en el domicilio civil donde pues reposan sus datos para la obtención de sus comprobantes de venta o, por qué no decirle, desde el inicio de su registro único de contribuyentes. El sistema financiero contribuye activamente para que las operaciones que se realizan en nuestro país no sean operaciones ficticias, de empresas inexistentes, de empresas fantasmas o operaciones simuladas. La utilización del sistema financiero exige una verificación previa por el mismo para otorgarle a cualquier persona desde una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros, las tarjetas de crédito o débito, haciéndose una herramienta fundamental para el control de la evasión fiscal, de la defraudación tributaria y sobre todo un acto incluso de carácter penal que es la simulación. Cuando nosotros hablamos de una bancarización eficiente es cuando comprendemos que nuestras transacciones tienen que tener una esencia material y formal, que los contribuyentes, aparte de cumplir con todo el entorno de las formalidades en un pago a terceros, como es un comprobante de venta, o si usted es agente de retención designado por el Servicio de Rentas Internas o contribuyente especial, no solamente es el recibir ese comprobante de venta o actuar como agente de retención. Otro factor fundamental que se lo he venido viendo en estos últimos años es que toda transacción tiene que estar bancarizada. Sí, tenemos un valor, hablemos, en el cual se debe comenzar a bancarizar, que es por cada caso entendido, incluido impuestos a partir de los $1,000 de los Estados Unidos, en que es obligatorio si usted quiere tener un gasto deducible, si usted quiere tomarse crédito fiscal, pero veamos más allá. Para mí la bancarización, para mi criterio particular como Cristina Trujillo en calidad de contadora y abogada, le permite soportar adecuadamente a los contribuyentes, sobre todo su realidad económica. Mi consejo siempre es: trate de bancarizar absolutamente todo lo que pueda, efectivamente dejando en un porcentaje muy pequeño aquellas operaciones que por A o B circunstancias usted no pudo bancarizar. Acostúmbrese que todo costo y gasto cumplan 5 características que yo siempre recomiendo: que sean reales, formales, deducibles, imputables, pero sobre todo reales. Grábese, por favor, lo que le voy a decir. La bancarización es una herramienta que va más allá del hecho formal. Nos ayuda a probar esa realidad física del contribuyente. Nos ayuda incluso en procesos de carácter penal poder soportar de que el contribuyente ha hecho las cosas bien y que evidentemente esos actos penales o imputables a una acción de defraudación o dolo, la bancarización ayuda mucho a la defensa del contribuyente. Recuerde, como siempre digo, en todos nuestros programas y sobre todo en nuestro noticiero de Telesucesos, el estar informados, el estar capacitados, el estar actualizados, por pequeña que sea una transacción dentro de nuestra contabilidad, de nuestro negocio, hace que definitivamente aprovechemos de una mejor manera no solamente los beneficios tributarios que puede traer el marco normativo de nuestro país, sino que también evitemos esos riesgos fiscales innecesarios. Usted y yo somos contribuyentes formales y siempre vamos a estar cumpliendo ese marco regulatorio en nuestro país. No solo la ley tributaria, tenemos leyes en el ámbito laboral, en el ámbito civil, en el ámbito penal, y es un conjunto de normativas que tenemos que cumplir. La formalidad,
El hacer las cosas en base a un marco normativo actualizado, vigente, y usted se encuentre capacitado, así como su empresa, y totalmente actualizado a la normativa vigente, va a hacer que usted sea más eficiente. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Nos volveremos a ver en una próxima edición. Opinión. Bienvenidos. El gobierno nacional acaba de dictar un reglamento en el que se hace constar los vacíos que pretendían, y lo consiguieron, dejar en la ley de uso legítimo de la fuerza. Es una reacción del gobierno por la vía reglamentaria. No faltará por ahí algún paleto que diga, ¿cómo es posible que con un reglamento quieran cambiar el concepto de la ley? No, no, señor, no es así. Y el reglamento lo que está haciendo es abrir las puertas expeditas para la aplicación de la ley aprobada por la Asamblea. Lo que sí hizo el correísmo cuando se aprobó la ley de participación ciudadana fue que con el veto cambiaron totalmente el sentido de la ley e incorporaron otro articulado, como lo hicieron también con la ley de comunicación, que con el veto parcial introdujeron la figura de un intendente tipo Ochoa, de un funcionario, de un Torquemada tipo Ochoa. Eso es actuar al margen de la Constitución. Pero, estimadas amigas y amigos, quiero hacerles notar una cosa. La Asamblea acaba de tomar tomar una decisión con 96 votos. ¿En qué sentido? De las 21 observaciones que hace el presidente de la República, solo le aceptan una. Y en las 20 se ratifican. Para eso se necesita las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, es decir, una mayoría calificada, que en este caso significan 92 votos. 96 votos. En este cóctel en el que se unen están ahí Pachacuti, Izquierda Democrática, ¿no? Algunos de las 6, por lo que he visto, y claro, estos impresentables de UNES. Bueno, de ellos no esperemos más. Cuando uno espera más de que la gente puede dar, dice la sabiduría popular, que el pendejo es uno. ¿Cómo le puedes pedir más? Pues, si medio deletrean lo que les escriben y solo levantan la mano, no está, y por eso cobran sueldo, por eso cobran sueldo. No es que cobran de acuerdo a lo que aportan. No, cobran por estar sentados. Así de sencillo. Hay gente que no ha hecho una intervención en la Asamblea, pero no ha dicho pío, y cobran sueldo, y a un año. Hay otras que hablan, bueno, y que es bueno que hablen. Ustedes le escucharon a esta señora de apellido Cabezas, cuando compareció el ministro del Interior. Yo nunca he visto a un ministro de Estado en una comparecencia reírsele en la cara. Y claro, pues el alto oficial de la policía, quien ejerció la comandancia general, incluso la policía, con cierta estrategia de gestual, la dominó pues a la señora Cabezas. La tenía pero trapeando el piso. Ella decía cualquier tontería, le decía, con todo respeto, señor ministro, con todo respeto. Entre ella me daba la impresión que exponía algo. Este sí sabe quién soy. Me dio la impresión, ¿no? Eso es como para intentar un pequeño relato con una música medio, no sé, pues ahí habría que hacer un arreglo sensacional. Pero bueno, lo que quería decir, 96 votos consiguieron para insistir. El gobierno no es que está advertido, ya sabe lo que tiene al frente. Y si eso tiene enfrente, no creo, bajo ningún concepto, que va a quedarse con los brazos cruzados. Debe estar planificando algo. Y quiero terminar diciendo una cosa. Es detestable la hipocresía
detestable la hipocresía en la política y en el análisis de los acontecimientos. Veo que por ahí en un Twitter, alguien dice en un tweet, una horda, ¿recuerdan ustedes la horda de maleantes que salía a atacar a los medios de comunicación en el año 2007? Eso se pregunta. ¿Recuerdan ustedes? Quiero recordarles yo lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que en el Congreso Nacional nos paramos firmes para evitar que esta banda de delincuentes se perennice? Ese es el punto. Y ahí sí, en algunos medios tenían unos insensatos, ¿no? Soliviantando al correísmo el golpe de Estado. Cuando 57 diputados fuimos destituidos por oponernos a esta banda delincuencial. De eso hay que recordarlo. Lo otro fue posterior. Y por desgracia, las herramientas que usó el correísmo fueron muy duras contra los medios de comunicación, contra los periodistas. Les hicieron una ley mordaza, los maltrataron, los persiguieron, los enjuiciaron, les invadieron sus casas. Bueno, un asunto terrible. No me olvido, porque Fausto Valdivieso me puede tirar las orejas desde el cielo. Los mataron, pues. O ya se olvidaron de eso. Los mataron. Esto ocurrió en el Ecuador. Sí, pero solo quiero decirles una cosa, estimadas amigas y amigos. Cuando nos perseguían, dicen que algún dirigente político, y ustedes no van a hacer ningún esfuerzo en creerme, la única posibilidad de que estos tengan problemas es que maten a 1 o 2 diputados. Con eso nos salvamos, porque hasta se pueden caer. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Algunas fechas tienen una memoria propia y un sentido particular para una ciudad, un país, un continente o un mundo. Así, por un tácito acuerdo, se establece que el día 24 de diciembre se recordará el nacimiento de Jesús, o que el 14 de julio será rememorado como el del inicio de la Revolución Francesa. Ayer recordamos los 213 años de un acto cuyo significado trascendió largamente las fronteras de su origen. El 10 de agosto de 1809 fue un catalizador decisivo para todo el resto de la América española, que encontró en los planteamientos de gobierno propio que la Junta de Quito expuso una expresión de sus propias aspiraciones autonómicas y más tarde independentistas. Por tal razón se habla de un primer grito de independencia, y a Quito se la conoce como Luz de América. Entender el contexto de los acontecimientos es esencial para comprender el por qué se producen, qué los motiva y precipita. Mucho se ha escrito y se escribirá respecto a las motivaciones que llevaron a que sea Quito el escenario de este evento y no alguna de las capitales virreinales del Imperio Español en América, como México, Bogotá o Lima. Tal vez éstas se hallaban más guarnecidas por fuerzas militares españolas que ejercían así un mayor control del territorio. Y de hecho, las primeras expresiones de independencia que se producen en América, además de Quito, son las de Chuquisaca, en el Alto Perú, y la de Caracas, en abril de 1810. Lo que sí resulta evidente es la amplitud de la insatisfacción en las colonias con el régimen establecido por la corona española. Con la llegada de la dinastía borbónica al trono del Imperio Español, se dictaron una serie de leyes y medidas para mejorar, para la corona, claro, las recaudaciones tributarias en las colonias, a la vez que prohibir o gravar con impuestos exagerados actividades económicas que se habían vuelto decisivas en las economías de las colonias, como es el caso de la industria textil en Quito y la zona serrana de la Real Audiencia.
para favorecer a los ovejeros y productores de lana españoles, se prohibieron las exportaciones de lana desde Quito al resto de las colonias, provocando una grave crisis económica en la Real Audiencia, con la consiguiente insatisfacción social que se expresó en varios incidentes. Las noticias de la independencia que alcanzan las colonias británicas en Norteamérica en 1786, demostrando que sí es posible luchar y vencer al poder colonial, así como la lucha de Haití y su victoria en 1804, sin duda son unos antecedentes importantes, pero tal vez el más significativo por la preponderancia de la influencia cultural francesa en Europa, donde los más pudientes criollos americanos iban a estudiar, será la Revolución Francesa de 1789 y su lucha contra el poder absoluto de las monarquías, así como la creación del ideal del ciudadano con derechos inalienables emanados de su naturaleza y de la ley. La Revolución Francesa es un fenómeno que trasciende también las fronteras de Francia y su mensaje de libertad, igualdad y fraternidad cala muy hondo en Europa y fuera de ella, particularmente en América. También se debe considerar lo que acontece en Europa y naturalmente en España con el advenimiento de Napoleón y su afán por ser el amo del continente. En 1807, Napoleón se lanza a la conquista de España, forzando al rey Fernando VII, engañado y mantenido prisionero en Francia, a abdicar en favor del hermano de Napoleón, José, que gobernará España hasta 1813, en medio de una feroz resistencia del pueblo español contra los ocupantes. Cuando se reinstaura Fernando como rey de España, el reino ha cambiado y exige unas reformas de fondo en las instituciones y leyes vigentes. Las llamadas Cortes de Cádiz, en efecto, una asamblea constituyente que se instala en 1810, antes del retorno de Fernando al trono, se empeña en ese propósito de reforma culminada en la Constitución de 1812, documento avanzado y bastante alineado con los ideales de la Ilustración. Mantenía limitaciones interesadas de casta, negando la calidad de ciudadanos del imperio a los llamados mulatos, con lo que se reducía significativamente el número de delegados de las colonias. Mientras por el Reino de España había 77 delegados, por las colonias apenas eran 30. En el primero había 10 millones de habitantes, mientras en las colonias 13. Naturalmente, esta distribución del poder fue un grave desencanto para esos delegados de la América española y mucho más la negativa del rey Fernando de aceptar una constitución que limitaba severamente sus poderes y los sometía al control de las Cortes. En mayo de 2014, apoyado por el ejército y los políticos conservadores ultramontanos, derogó la Constitución y restableció el absolutismo, sin duda una de las decisiones más nefastas en la historia de España. Buena parte del retraso que sufriría el reino durante el siglo XIX, incluida la pérdida de los territorios ultramarinos en América, nacen de esta funesta decisión que pretendía dar la espalda a los cambios cada vez más profundos que se estaban produciendo en el ámbito político y social. Volviendo a ese 10 de agosto de 1809, es clave resaltar el altísimo costo que la ciudad de Quito debió pagar por su audacia y coraje, cuando un año más tarde, el 2 de agosto de 1810, las tropas enviadas por el Virreinato de Lima se ensañaron con los patriotas que un año antes habían levantado la bandera de la independencia. Sin fórmula de juicio alguno, los próceres encerrados en las mazmorras fueron asesinados salvajemente, algunos, como Quiroga, delante de sus propias hijas. Esos asesinatos significaron la eliminación de toda una generación de los mejores y más preparados líderes políticos de la Real Audiencia,
justo en el momento en que más necesarios eran para el futuro de Quito y del territorio de la audiencia. Cuando en toda América el proceso independentista está en marcha, Quito no se ha podido recuperar de la matanza de sus líderes, circunstancia que determina la necesidad de la intervención de fuerzas externas, colombianas y venezolanas, en la lucha contra las fuerzas españolas en la audiencia, a excepción de Guayaquil, que logra establecer un gobierno provisional tras expulsar a las fuerzas realistas en 1820. Para 1830, cuando realmente nace un estado llamado Ecuador, quien lo gobernará directa o indirectamente durante casi 30 años, será un general venezolano, Juan José Flores, que poco o nada conocía del país que le cayó en suerte gobernar tras el reparto de la Gran Colombia entre los epígonos de Bolívar. El recuerdo de esos próceres que se jugaron la vida y la perdieron por sus ideales es lo que se debe mantener vivo y servir de guía y de inspiración a un país que dejó de reconocerse fraccionado y roto. Hubo unos que sacrificaron todo por un ideal que en su momento era un lejano horizonte. En lugar de seguir sus ejemplos, hoy se agacha la cabeza y se clava la vista en los zapatos para no ver la estulticia y la podredumbre a la que hemos llegado. Muchas gracias. Editorial. Acerca de aquellos, artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo. El 10 de agosto ya no se celebra ni se siente de verdad. Es apenas ocasión para algún estrépito político. Es feriado que se traslada para satisfacción de una clase media sin identidad ni compromiso. Es día de pocas banderas que se izan por costumbre o quizás por temor. Es un día más en el tráfago de una sociedad despistada. Un día más que no convoca ni entusiasma. Un día más en que la mayoría no sabe ni qué se conmemora. Y desde el poder es un día de discursos vacuos y de ritos insustanciales. El 10 de agosto es el día del olvido de aquellos que fueron capaces de enfrentar la dominación colonial, poner el pecho, arriesgar tranquilidades y fortunas y morir en el destierro cargados de cadenas. Es el día del olvido de las libertades y los derechos que se tienen de verdad solo cuando se conquistan y se cuidan, cuando se lucha por ellos. Es el día de la negación. Es el día en el que queda en evidencia que patria ahora es palabra devaluada. Quizás es el estribillo de una canción y ya no es ese sentimiento que unía, borraba diferencias, rompía distancias y hacía de suelo firme, de recuerdo y de lugar de encuentro. Aquellos que fueron capaces de emprender el proceso de fundar la patria, con el arrojo y la tenacidad que ya no existen, con la generosidad de la que no somos capaces, verán que la hemos estropeado y roto y estarán, con razón, avergonzados de sus descendientes, porque lo que tenemos, lo que hemos hecho con su esforzada herencia, no es lo que ellos quisieron, no es lo que soñaron. No, no puede serlo. No puede haber sido la utopía por la que murieron este estropicio que tenemos, este lamentable escenario de crónica roja política, estas instituciones enrumbradas, este enorme fardo inútil que se llama Estado. El 10 de agosto debería ser la mala conciencia de la inconsecuencia histórica, debería ser ocasión para hacer las cuentas pendientes con los padres fundadores. Debería ser, más allá de las banderas mustias y las celebraciones hipócritas, la oportunidad para examinar los pocos valores que quedan. Debería ser la fecha para dolerse de las libertades ultrajadas, para advertir la ausencia de grandeza, la agonía de la vergüenza y el terrible progreso del cinismo. Aquellos que fueron capaces hace más de 2 siglos de asumir riesgos ejemplares se han evaporado de la conciencia de la gente. Son personajes desconocidos o incómodos pese a que ellos amaron su país y lucharon por otros valores. Sus quijotadas no van con los tiempos de pragmatismo y corrupción, ni van sus sueños con la estridencia de esta democracia falsificada. La memoria de sus discursos y arengas, de sus proclamas republicanas, contrastan con las negaciones en que nos hemos refugiado para no pensar, para no decir,
para no romper el silencio que atenaza las gargantas, para no salir de la inconsciencia, para no asumir nuestras cobardías, nuestras traiciones. Aquellos que fueron capaces ahora son las sombras que incomodan a la general complacencia de no pensar, al universal y cobarde disimulo que nos empantana en la mediocridad y en la ingratitud. Artículo de Fabián Corral, publicado en Diario El Universo. ¿Correísmo y narcopolítica ya es lo mismo? José Hernández, 4 pelagatos. 0 Iván Algunas, la persona que representó a Jorge Glass en el pedido de habeas corpus con el cual se buscó sacarlo de la cárcel, es la misma que ha presentado habeas corpus para Leandro Norero, procesado por lavado de activos y presunto narcotraficante. Plan B cuenta la historia de ese personaje, Jonathan Aguinda. Si una cosa preocupa a los políticos en cualquier parte es ser vinculados con el narcotráfico o el dinero mal habido. Es un San Benito que no quieren cargar porque los estigmatiza socialmente, los marca políticamente, los vuelve candidatos a perder la visa de los Estados Unidos y los pone en la mira de la justicia. Al correísmo parece preocuparle ese nexo cuando se ha producido, como en el caso de Ronnie Aliaga y Marcela Aguiñaga, fotografiados al lado de Javier Jordán. Esa organización pasó de agache. De Aguiñaga nada se dijo. Y con Aliaga metido en Miami en la piscina de un prófugo de la justicia, retiraron las castañas del fuego recurriendo a cuentos para dormir de pie. Aliaga dijo que nada sabía de Jordán y que estuvo en su piscina porque fue a la casa de los parientes de su novia en esa ciudad. Después declaró que el supuesto Comité de Ética de la Revolución Ciudadana lo amonestó por escrito por estar en un espacio que no le corresponde. Esa fue toda la explicación que dio. Con el supuesto berrinche de Rafael Correa en un tuit en el cual dijo que lo hecho por Aliaga ni era ético ni moral, nada pasó. Aliaga además se fue contra la prensa, que en su concepto debió haber privilegiado su versión, no la fotografía. Ese es el periodismo que el correísmo entiende, aquel que olvida los hechos, y esa fotografía era comprometedora hasta para el propio Correa, y empata todos los partidos a punta de versiones. Por supuesto, la de Aliaga se resume en decir que nada sabía de lo que había protagonizado en una actividad privada, que él no anda por la vida pidiendo récord policial a las personas, que haber sido fotografiado con prófugos de la justicia no significa que esté involucrado en los actos que a ellos se les investiga. Aliaga no reconoció que aquello que para él es una insignificancia, para la sociedad es un aviso, ni entendió que es inverosímil la versión de no saber que Jordán era prófugo. Aliaga es un espectáculo reclamando coherencia a la prensa. El caso de Glass es igualmente denso y se inscribe en esos vínculos oscuros que arrastran Correa y su combo en su relación con Norero desde 2008 al parecer. Entonces, su gobierno promovió un acuerdo de paz entre los Nietas, que Norero lideraba, y los Latin Kings, organización a la que pertenece Aliaga. Una fotografía tomada en septiembre de 2009 muestra al futuro patrón Norero en medio de Ricardo Patiño y de Rafael Correa. La historia de Norero se entronca con la de otros jefes de bandas y arreglo de cuentas, en las que aparecen Jorge Luis Zambrano, conocido como Rasquiña, asesinado en Manta, y su abogado Harrison Salcedo, asesinado en Quito. Aquí lo inquietante es que Salcedo también era abogado de Jorge Glass. ¿Cómo un personaje como él podía defender al ex vicepresidente de Correa sin que el aparato político reparara en las lecturas posibles que aquello suscita? ¿Y cómo puede ese mismo aparato que todo lo sabe enancarse en el pedido de un operador de los abogados de Norero, que ahora, según informe de Primicias, es también sospechoso de estar tras la muerte de Salcedo y de ser el proveedor de fondos de algunas de las bandas que han generado violencia y muertes dentro y fuera de las cárceles del país? No se puede hablar de ingenuidad, ni de acciones aisladas de Aliaga, Aguiñaga y Glass. El aparato celebró lo de Glass, Correa en primer lugar, apenas se supo del habeas corpus declarado por un juez que acaba de ser detenido por sus ilegalidades. Y Aliaga fustigó al presidente Lasso por desacatar el fallo del juez y se lee entre líneas tener secuestrado a Glass. El correísmo actúa como si los vínculos
que algunos de ellos han establecido con personajes fuera de la ley y abierta o supuestamente enlodados con el narcotráfico, no les importara, como si ellos también fueran la expresión política de ese fenómeno. José Hernández, 4 Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.